Carlos Domper, a més és ossenc, és de Huesca, la qual cosa m'enorgulleix perquè són de les dues zones nobles d'Aragó, com els pobles desgraciats de Zaragoza, que tenen la mala sort de ser d'allà. Així que és un plaer doble, és un plaer doble. Una persona que té una trajectòria de recerca internacional, la qual cosa fa que siguem privilegiats de tenir-lo aquí. Sobretot en el tema que us presentarà avui, que és un dels temes sobre els que més ha reflexionat al llarg dels últims 10 anys, casi 15 anys ja, de carrera, ja nos hacemos viejos. Que és el tema de quin lloc ocupen els processos electorals en sistemes dictatorials, en règims dictatorials. Este es el tema que, bueno, es lo que te ocupa también en tu tesis doctoral, ¿no? El tema que iba a ocupar en la seva tesis doctoral, que va a desenvolupar a Italia. Y bueno, ahora es profesor a la Universitat de Zaragoza. Ha anat a portar allà sang més fresca a la capital d'Aragó desde las periferias, igual que venimos aquí a Aragonesos a Cataluña a colonizar. Y bueno, espero que pase una buena estona en ell. Estarem, jo calculo, bueno, que l'activitat està emmarcada en el grup de recerca en radicalisme, conflictes y no me recuerdo cómo es. Guerra, radicalisme social y conflicte. Es que no me recuerdo, yo le dije a Grex, es el nostre grup, y no me recuerdo mai del desenvolupament de l'acrònim, ja perdonareu. És un grup meravellós i fantàstic que alguns ja coneixeu i que fem moltes coses i ens ho passem molt bé. I això, estarem uns 50 minuts, ¿vale? Calculo, si necessites un mes. Y después tienen un torn de debat, un torn de preguntes. Espero que avui alguna nos animeu, os animo a animar-vos, ya que sou un grup tan animat. Y eso, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer de verdad y bueno, un orgullo siempre poder tenerte con nosotros. Muy bien, gracias. Bueno, ahí. Sí, ponte cómodo. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por estar aquí a todos. Gracias a Javier, a David por haberme invitado. Gracias a Grex por hacer posible que esté aquí. Bueno, para mí siempre es un placer estar en la UAB. Primero porque tengo muchos amigos, de hecho muchos de ellos desde hace 15 años que David y Miguel fueron posiblemente los primeros grandes amigos que hice investigando. Con Javier además me une un vínculo también intelectual, porque tenemos, como dice, el mismo padre intelectual, porque nos dirigió la tesis Miguel Ángel Ruiz, nos codirigió la tesis Miguel Ángel Ruiz, con lo cual pues bueno, siempre hay muchos vínculos y además la UAB fue la primera universidad que me dio la oportunidad de estar en un proyecto de investigación, así que con Paco Morente. Así que siempre es un placer venir aquí. Bueno, yo lo que quería hacer, bueno, no puedo poner el PowerPoint y en ese sentido vosotros no lo sé, yo tengo suerte porque es un PowerPoint bastante cutre que me había hecho más que nada para sujetarme en el tiempo, así que mejor que no lo veáis, lo veo solo yo. Básicamente lo que quería hacer hoy era unir un poco lo que he venido haciendo desde hace 15 años con lo que estoy intentando hacer ahora, que ahora os cuento un poco de qué va la cosa, para que no se quedara simplemente venir aquí a contaros mi rollo, ¿no? Y hablaros también un poco de historiografía europea y de cómo las cosas que hago pues enlazan con debates que hay actualmente, sobre todo desde la década de los 20 de este nuevo milenio en Europa. Le puse el título del lado oscuro de las urnas, elecciones, dictaduras y guerra fría en Europa. Veréis que en realidad lo de guerra fría es lo de menos, porque quizás no es un elemento tan importante a la hora de interpretar por qué estas elecciones son importantes. Básicamente había hecho una presentación de 6 puntos en la que inicialmente os hablaré de, bueno, la idea era encabezarlo con algo así como hacia una historia europea. Luego una breve reflexión sobre cómo enlaza esto de las elecciones y dictaduras para interpretar esa nueva historia europea, y luego ya me iba a meter en lo que era más el tema electoral, ¿no? En 1945 es en realidad un año cero, ¿no? También desde este punto de vista, y luego hablar de una primera fase de estas elecciones en España, en Portugal, en las dictaduras del este, soviéticas, como queréis llamarlo. Ahí podríamos entrar en debates que nos comerían mucho tiempo, como esto de si el franquismo es fascismo o no. Y luego hablar de cómo esas dictaduras que empiezan a funcionar y empiezan a organizar elecciones en la segunda mitad de los años 40 se ven retadas por una serie de transformaciones sociales, políticas y culturales, y se ven obligadas a transformar
y en qué medida esos mecanismos se efectúan. Y finalmente las conclusiones. Por tanto, la primera parte sería esto de hacia una historia europea, ¿no? Y os había puesto aquí el encabezamiento de un blog que se puso en marcha en el 2020 en la plataforma esta europea, no sé si la conocéis, de Hypothesis, que es una web que aloja diferentes blogs y diferentes iniciativas europeas. Bueno, pues en concreto en 2020 dentro de esa web se abrió un blog que se titulaba Why Europe with Europe, donde universidades, sobre todo alemanas, e historiadores alemanes, lo cual es bastante curioso para el tema este de reflexionar seriamente sobre una historia verdaderamente europea, empezaron a invitar a académicos de todo el mundo para que se dedicaban a la historia europea. Entonces el blog sigue funcionando, hace tiempo que no cuelgan nuevas entradas, pero el blog sigue funcionando y podéis acceder a él. Y hay textos realmente buenos de 4 o 5 páginas donde historiadores e historiadoras de diferentes partes del mundo reflexionan sobre qué es la historia europea, hacia dónde debería ir, cuáles son sus problemáticas, qué modos de solventar esos problemas que ellos plantean hay para solucionarlos, ¿no? La idea en realidad era cuestionar las narrativas tradicionales de la historia europea y fomentar una reflexión en torno a cómo hacer una historia verdaderamente europea. Porque de lo que aquí escribieron gente como Giovanni Orsina, Martin Conway, Pablo del Hierro, Christian Larsen y diferente gente, es decir, gente, José Manuel Núñez Seixas que también tiene un artículo, Ángel Alcalde, bueno, mucha gente. Lo importante de esto es que en general, y muy en general, las ideas principales que todos ellos vienen a subrayar es que, aunque hay una historia europea, esa historia europea normalmente se ha construido sobre la base de unir historias nacionales europeas. Incluso a la hora de pensar la propia historia europea, en cada país pensamos la historia europea desde nuestras propias problemáticas, no a través de problemáticas verdaderamente europeas. Decía en ese sentido Giovanni Orsina, en el texto que publicó en 2021, que de algún modo la historia europea sería una especie de colección de Sonderbergs nacionales, que se unen y se les da un sentido, pero desde las propias tradiciones nacionales desde las que se interpreta. Y explicaba varias problemáticas con esto. ¿Por qué podría ser esto? Bueno, por un lado por el tema del idioma, ¿no? Que es bastante difícil manejar todos los imágenes ayer para hacer una historia verdaderamente europea, cosas que hoy con DeepL, por ejemplo, se ha solventado bastante. Otra cosa sería, por ejemplo, la incapacidad de muchos profesionales y muchas profesionales de aceptar la generalización, ¿no? Es decir, lo que yo hago es demasiado importante como para generalizar. Incluso se llega a hablar de la incapacidad de pensar Europa fuera de los marcos y las preocupaciones nacionales. Es decir, vamos a hablar de historia europea, pero desde la forma en la que nosotros en España, en Portugal, en Italia, vemos lo que es la historia europea. Incluso había un cuarto punto que sería, y este es muy interesante, que una historiadora checa, Jitka Malevkova, que venía a decir que, claro, vista desde los márgenes, si miramos la historia de Europa desde los márgenes, claro, lo que nos encontramos de verdad es que hay una especie de categorización, de priorización de países a la hora de hacer historia europea. Porque normalmente cuando hablamos de historia europea y vas a buscar libros de historia europea, te encuentras libros de historia de Italia, de Alemania, de Reino Unido, de Francia, pero ¿qué pasa con España? ¿Qué pasa con Portugal? ¿Qué pasa con la República Checa, en su caso? ¿Qué pasa con Estonia? Países que están infrarrepresentados en esas historias. Por ir acabando, varios historiadores proponían formas de solucionar esto y uno de ellos, Pepijn Corduwener, que es profesor de la Universidad de Utrecht, venía a decir que una posible vía de solucionar esto sería hacer lo que hacen los politólogos pero hacerlo bien. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se haría eso? Pues buscar, por ejemplo, temas generales, temas verdaderamente generales, que no estuvieran sujetos a cuestiones ideológicas, cuestiones geográficas, cuestiones territoriales. Por ejemplo, él hablaba de las migraciones, que es un tema que es realmente transversal. La construcción de estados de bienestar, las guerras civiles. Claro, estas cosas que os cuento a vosotros seguramente os sonarán un poco raro porque tenéis aquí profesionales como estas dos personas que están aquí delante que están haciendo ya eso, con las guerras civiles, con el colaboracionismo, con la ocupación, las ocupaciones de algún modo. Por tanto, vosotros sí estáis acostumbrados a escuchar estos debates, pero no son debates habituales, en ese sentido vosotros tenéis mucha suerte. Entonces, un poco, y ya por entrar en lo que yo os iba a decir, esta es la perspectiva, este es el enfoque que yo le doy a mi investigación.
¿vale? Porque las elecciones son mecanismos que funcionan en absolutamente todas las dictaduras europeas. Da igual el periodo, a partir de 1914, hablaré ahora, da igual el país y da igual el tipo de dictadura. En todas funcionan, ¿de acuerdo? En todas. Y en todas, si las miramos, tienen unas determinadas características comunes, al margen de luego cómo el contexto define las especificidades de ese funcionamiento. Yo estoy más metido ahora también con tema de narrativa, ¿no? De cómo se construyen sus narrativas, estos regímenes, de cómo son democráticos en realidad. Son democracias especiales, democracias orgánicas, democracias populares, democracias soviéticas, y voy a hablar también un poquito de esto, porque es interesante a la hora de explicar cómo este agente, las elecciones y las dictaduras, en realidad, lo que nos permite es hablar de una verdadera historia europea del antiliberalismo, que es un fenómeno que podríamos trazar de 1914 a, en realidad, la actualidad. Voy a hablar sobre todo, esto sí, del antiliberalismo en el poder, ¿vale? Porque reflexiones intelectuales sobre el antiliberalismo vienen de antes, pero el antiliberalismo se hace carne después de 1914, en concreto a partir de 1917. Entonces yo voy a enfocar un poco el tema por la vía del antiliberalismo en el poder. Y centrándonos en esto, cuando los historiadores se miran a estas elecciones, en realidad vais a ver que hay muy poca historiografía sobre este tipo de elecciones. ¿Por qué? Porque la idea básica es, bueno, esto es un cuento chino, esto es propaganda, esto no sirve de nada, es una gilipollez estudiar esto. ¿Vale? Entonces, ¿qué coño vamos a estudiar? De hecho, los pocos trabajos que hay en la historiografía sobre este tipo de elecciones en dictaduras no se centran en las elecciones en sí. Lo que hacen es ver, por ejemplo, qué tipo de mensajes se trasladan, es decir, para analizar cómo las dictaduras se comunican con la sociedad. Es decir, por ejemplo, una historia de la comunicación, ¿no? O, por ejemplo, también es muy interesante que hay estudios sobre la estética de los grafismos, estudios más bien culturales, ¿no? De cómo son los carteles, de cómo se construyen los mensajes, de cómo se distribuyen, pero no del mecanismo en sí de su relación con el poder, que es, por ejemplo, lo que me interesa a mí como historiador de la política. Es decir, qué relación tienen estas elecciones con el poder y, por tanto, con el Estado. ¿De acuerdo? Hay algunos trabajos, sobre todo en Italia, Enzo Fimiani, Cristina Lago y algunos otros, pero en realidad hay muy poquita cosa. Cosa distinta a la que han hecho los politólogos, que en este sentido hay que reconocerles que se han tomado bastante más en serio estas cosas, porque a ellos sí les interesa verdaderamente el poder, y ellos, no voy a entrar en la historia de estos estudios, pero ya desde los años 60 se dan cuenta de que estos mecanismos son fundamentales para explicar dos cosas: cómo estas dictaduras en el siglo XX construyen consenso y cómo estas dictaduras en el siglo XX logran integrar élites distintas y logran integrar coaliciones formadas por sectores políticos distintos, para lo cual estas elecciones son fundamentales. ¿Vale? Bien, por tanto, estas elecciones, lo que yo hago es básicamente entenderlas como una vía de acceso para comprender cómo el antiliberalismo lidia con uno de los grandes problemas de la modernidad, que es la integración de las masas en el Estado. ¿De acuerdo? Y eso es fundamental. Es decir, ¿por qué es fundamental? Porque si no entendemos este problema, si no tenemos esto en mente, nos va a parecer que estas dictaduras, estas elecciones son propaganda. Y no son propaganda. Voy a intentar hablar de esto ahora. De hecho, voy ya entrando en materia. Los mecanismos de representación, las elecciones o otro tipo de mecanismos participativos han estado presentes en todos los regímenes antiliberales europeos desde 1917, en todos, ¿de acuerdo? Y están teorizados en las tradiciones intelectuales de estos movimientos, en las tradiciones antiliberales intelectuales europeas desde el siglo XIX. Bien a través del corporativismo, que será la vía católica de las dictaduras de derechas, fascistas o no, bien en el marxismo-leninismo. Es decir, Marx ya teorizó sobre las elecciones y sobre la participación popular, y Lenin lo que hace es, en el contexto de, en realidad, una guerra civil, transformar eso como un elemento de consolidación del poder. Por tanto, desde 1917 tenéis elecciones. Todos los regímenes antiliberales que surgen en Europa a partir de 1917, primero en Rusia, pero luego en todas las dictaduras de derechas europeas, todos van a organizar elecciones, menos un país, del que hablaré luego, que es España. España en ese sentido sería un poco excepcional, luego explicaré por qué. Por tanto, fijaros, la participación de las elecciones no son un alien, no son un instrumento ajeno
a, si me permitís, y con muchas comillas, las culturas políticas antiliberales de la contemporaneidad. En el siglo XIX desde un punto de vista intelectual, en el siglo XX desde un punto de vista práctico. ¿De acuerdo? ¿Por qué me interesa esto? Porque en la Italia fascista se organizan elecciones, la Alemania nazi organiza elecciones, Portugal hay un golpe de Estado en 1926, desde 1928 el régimen de Salazar organiza elecciones, el régimen de Horthy organiza elecciones desde 1923, Pilsudski organiza elecciones, el régimen albano, la dictadura albana, organiza elecciones, no voy a haceros una lista aquí interminable, pero lo que quiero que veáis es que todas las dictaduras a partir de los años 20, todas organizan elecciones. Y ahí no hay ninguna necesidad propagandística de legitimación, porque estaban ganando, estaban en el lado bueno. ¿De acuerdo? No tenían que convencer a nadie. Por tanto, el elemento, si hacemos una historia general del siglo XX, el elemento propagandístico, el elemento del marketing, el elemento del engaño, desaparece. ¿De acuerdo? Aquí os había puesto algunas fotos de Stalin, Hitler y Mussolini votando, pero bueno. Dicho esto, y teniendo esto en cuenta, es 1945, por tanto, un año cero, el año en el que, según nuestros amigos, los politólogos, se inventan este tipo de cosas. Para ellos se inventan en este momento porque ellos empiezan a estudiar las elecciones en las dictaduras de los países del este. No se les ocurre mirar otro lado ni siquiera en Rusia, pero bueno, ese es otro asunto. 1945, por tanto, no es un año cero. El franquismo, que las va a empezar a organizar a partir de 1948, el salazarismo, que las organiza ya en 1945 otra vez, Rusia sigue organizando, la Unión Soviética sigue organizando elecciones a partir del año 47, y Polonia, año 47, Hungría, año 48, Bulgaria, año 49. Todos estos países lo que vemos es que están empezando a organizar comicios, elecciones, pero no es algo nuevo. El marxismo, la Unión Soviética, ya las venía organizando desde 1917, las tradiciones de derechas y fascistas ya venían organizándolas desde antes. Por tanto, 1945 no es un año cero. El único lugar donde 1945 es un año cero desde la perspectiva electoral es España. Y esto es interesante para hacer una pequeña reflexión sobre España. ¿Por qué España es el único país que no, los únicos dos regímenes, vamos a llamarles de momento dictatoriales por no entrar en movidas, que no organizan elecciones ni en el periodo entre guerras ni hasta 1948? La dictadura de Primo de Rivera llega a teorizar sobre las elecciones y, de hecho, el Estatuto Real de 1924 establece elecciones municipales, que nunca se llegaron a celebrar, pero establece elecciones municipales y establece además que estaba mucho con el tema de las guerras culturales. Este estatuto es muy interesante porque, como concede el voto a los cabezas de familia y hay algunas mujeres que pueden serlo, de ahí es donde viene, en realidad Primo de Rivera ya dejaba votar a las mujeres. Eso es mierda, de la Segunda República no inventaron nada. Feminista. Efectivamente, era un feminista de toda la vida. Entonces, claro, pero no, esa es muy buena cosa. El plebiscito de 1925 no hubo votaciones en urna. En el plebiscito de 1925 hubo tachar en listas. Tú ibas a una mesa, te ponían una lista y tachabas o no, pero en realidad no llega a haber ni introducción de urnas en voto. Y esto es muy interesante y tiene que ver, creo yo, sobre todo con el tema de cómo en España la importancia que había tenido la idea de la corrupción electoral durante la Restauración. Y lo importante que es la narrativa de la corrupción y de la limpieza de España y de esa corrupción en el régimen de Primo. Eso es lo que posiblemente explicaría por qué España es la única dictadura, siendo una de las primeras del periodo entre guerras, que no organiza nunca elecciones, aunque llega a teorizarlas. Y en el caso del franquismo se entiende perfectamente por el contexto. ¿Por qué Franco no organiza elecciones hasta 1948 si en realidad Mussolini, Hitler y demás las estaban organizando? Cuando Franco gana la guerra, abril del 39, todas las dictaduras europeas de entreguerras, sobre todo Italia y Alemania, estaban ya en otra cosa mucho más importante que organizar movidas electorales. Por tanto, todas habían dejado de organizar elecciones desde 1939. Por tanto, Franco dijo: yo, ¿para qué coño necesito esto? Sobre todo cuando he ganado una guerra civil que me ha convertido en la cúspide de un sistema de poder del que yo soy absolutamente el controlador. En este sentido, yo creo que Franco, a la altura de 1939, es el líder europeo
con un poder menos indiscutido en toda Europa. Podemos discutir lo que queramos, pero Mussolini tenía al rey. Y Hitler, podemos discutir, pero Hitler tenía un partido que podemos discutir, obviamente controlar el partido, pero dentro del partido podía haber gente que podía decirle a Hitler cosas. A Franco nadie. Franco, el poder de Franco en 1939 yo creo que es la mayor concentración de poder que se ha dado en Europa en el siglo XX, en todo el siglo XX. Por tanto, ¿qué necesidad tengo de organizar estas elecciones cuando además quienes las organizan antes que yo han dejado de hacerlo? Y aquí llego a 1945, y ya para entrar en el tema de la Guerra Fría. ¿Por qué Franco? Obviamente 1945 es el momento que obliga a Franco a montar un sistema electoral, ¿vale? Por razones obvias. Y aquí sí que jugaría algo de importancia el tema de la legitimidad internacional. Negarlo sería estúpido, ¿de acuerdo? Básicamente esto tiene que ver sobre todo con el Tratado de Yalta. En el Tratado de Yalta hay una cosa dentro del Tratado de Yalta que se llama la Declaración de Europa Liberada. Y en esa Declaración de la Europa Liberada, que está basada en un acuerdo de 1941, se dice, y los países aliados dicen, que ningún país europeo podrá recibir el apoyo de los aliados si no determina, a través de la voluntad de sus propios ciudadanos, su propia forma de gobierno. Esto a Franco le viene de puta madre, porque básicamente lo que va a decir el régimen a partir de entonces es, vale, nosotros organizamos estas elecciones, pero son nuestras, son especiales. De hecho, la narrativa del régimen, si vais a los textos periodísticos o a los libros que empiezan a escribirse sobre las elecciones, por ejemplo Luis del Valle, lo que van a decir es España es una democracia particular. Esto nos suena chiste, obviamente, porque nos suena chiste, pero la lógica del periodo tiene que estar perfectamente conectado con la diplomacia y con la política exterior, porque lo que Franco está diciendo es, nosotros estamos respetando lo que se dice en el Tratado de Yalta a que nos dejéis en paz. Estamos dejando votar a la gente, eso sí, con nuestro sistema. Porque a los españoles, si les dejas votar, como se demostró 10 años antes, se matan. Entonces hay que dejarles votar, pero con cuidado. Por tanto, es un sistema de voto adaptado a nuestro sistema. Esa es la forma en la que se van a implementar las elecciones en España a partir de 1948. Entonces ahí ya España deja de ser diferente, ya es exactamente igual al resto de dictaduras antiliberales europeas. ¿Cómo son estas elecciones? ¿En qué se caracterizan? Básicamente, tras 1945, sobre todo a partir del 47 y el 48, todas las dictaduras europeas organizan elecciones, todas, y además todas lo hacen de forma regular. Es decir, todas las dictaduras europeas organizan elecciones cada 3 años, cada 4, dependiendo, pero todas son regulares, es decir, no lo organizan en momentos puntuales como había podido pasar en Italia o en Alemania. No, aquí hay legislaciones que establecen cada cuántos años hay que ir a las urnas. Son muy diversas, ¿vale? En España, por ejemplo, solo se puede votar a un determinado tipo de concejales, ¿vale? También hay elecciones sindicales, no voy a entrar en estas movidas que son bastante aburridas si no conoces la movida, pero digamos que hay diferentes tipos de comicios, ¿vale? Hay referéndums también en España se organizando referéndums en el 47 y en el 66, los dos con cerca del 99% de aprobación, pero en realidad esto no es lo importante para un régimen antiliberal, ¿vale? Porque un régimen antiliberal parte de la idea de que, primero, no se puede disgregar la nación, por tanto, las elecciones no pueden disgregar la unidad nacional. Votar de uno en uno, el liberalismo es la muerte porque segrega, rompe la unidad nacional, y desde el punto de vista del antiliberal, del marxismo-leninismo, las elecciones no pueden romper la voluntad del pueblo, y la voluntad del pueblo la determina el partido. Por tanto, no tiene sentido ir contra lo que dice el partido. Claro, nosotros, si vemos esto desde la perspectiva de unas elecciones pluralistas, etcétera, etcétera, claro, esto no tiene ningún sentido, pero tenemos que entender cómo funcionan estos mecanismos dentro de la lógica de esos regímenes. ¿De acuerdo? Por tanto, a pesar de las diferencias, hubo algunos elementos comunes a todas estas elecciones. Y aquí podemos hacer un análisis transversal, no solo transideológico, sino transtemporal, porque todas más o menos responden a las mismas características. ¿De acuerdo? Yo voy a hablar de 4, muy rápido. Primero, todas establecen mecanismos de sufragio censitario, de acuerdo, que por cierto es una característica clásica del liberalismo del siglo XIX. ¿De acuerdo? Básicamente
todas de algún modo limitan la capacidad de participación popular, eso sí, basándose en diferentes elementos. Por ejemplo, en la Unión Soviética o en los países de las dictaduras del este, la limitación se hacía a través de ideología o de clase social. Por ejemplo, hasta la Constitución de 1936, por ejemplo, en la Unión Soviética no podían votar, por ejemplo, los grandes propietarios, no podían votar los clérigos, no podía votar quien había apoyado a los blancos en la guerra civil, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y a partir del 36 esto se puede hacer, pero entonces lo que va a hacer el régimen ruso es algo parecido a lo que hizo, algo similar a lo que hizo el franquismo, poner una clausulita en la ley del censo que decía no podrán ser incluidos en el censo los condenados a penas de prisión menor. Con lo cual te quitabas de encima, porque todos o muchos de ellos habían sido condenados, a todos los que habían participado a favor de los blancos en la guerra civil, por ejemplo. O a todos los que habían tenido explotaciones en contra de lo que decía la legislación. ¿Vale? Algo que se va a hacer en España, con lo cual permite cargarse de un solo plumazo del censo a todos los que estaban en la causa general, a todos los que estaban en la ley de responsabilidades políticas y a todos aquellos que habían sido acusados de apoyo a la rebelión, que como todos sabéis fue prácticamente media España. ¿De acuerdo? Otros, pues también en España, establecen, por ejemplo, la idea de segregación, por ejemplo, las cabezas de familia. ¿Qué es eso de cabeza de familia? No vamos a entrar aquí a hablar de las raíces filosóficas de cabeza de familia, pero básicamente es la idea de que solo pueden votar aquellas personas que tienen un salario, una familia y un techo. Y si no reúnes esas tres condiciones, el resto fuera. Por ejemplo, esto con las mujeres se cepilla de un tirón prácticamente al 90% de todas las mujeres españolas. Porque las que pudieran votar, que eran las viudas, normalmente en España no tenían la capacidad económica de sostener el hogar. Era el padre, el cuñado, quien fuera, y el cabeza de familia era él. ¿De acuerdo? En Portugal, por ejemplo, ¿cómo se hizo esto? En Portugal había sufragio universal. ¿Vale? En Portugal había sufragio universal. Portugal es un caso raro. En Portugal se puede votar al presidente de la República y a la Asamblea Nacional. Y constitucionalmente el presidente de la República podría dimitir, en España dimitir no es transitivo, pero podría hacer dimitir al presidente del Consejo de Ministros, es decir, al dictador, es decir, a Salazar. La Constitución portuguesa del 33 es súper loca. Establece que el presidente de la República puede hacer dimitir al dictador. Y el presidente de la República se elige por sufragio universal. Otra cosa es que luego, si vas a la legislación electoral, se ve que, claro, el sufragio universal siempre y cuando se sepa leer y escribir. Y claro, desde 1926 hasta 1960 en Portugal, el leer y escribir sabían del orden del 20% de la obra. ¿De acuerdo? ¿Por ¿20% has dicho? A los 60 menos, pero a la altura de los 40 y 50 sí, muy poca gente. Esto porque, lo continuamente, el golpe de Estado en Portugal es un golpe de Estado rápido que, a diferencia de España, triunfa y por tanto no hay guerra civil. ¿De acuerdo? Como el golpe de Estado triunfa de inmediato, lo que va a pasar es que muchos de los sectores más moderados del ejército van a quedar dentro de la coalición de vencedores, algo que no pasa en España porque la guerra civil los expulsó a todos. ¿De acuerdo? Por tanto, esos militares moderados son los que van a influir a la hora de la redacción de la Constitución del 33 y van a obligar a Salazar a incluir que el presidente de la República fuese elegido por sufragio universal. Obviamente luego Salazar ya se va a encargar de desarrollar unos mecanismos que explicaré mínimamente luego en general para todas las elecciones que impidiesen que esas elecciones las ganara alguien de la oposición, porque en Portugal a partir del 45 se van a poder presentar opositores a las elecciones. ¿De acuerdo? Va a haber candidatos del Partido Comunista presentándose a las elecciones del Estado Nuevo. Ya os hablaré luego un poquito de esto. Por tanto, el censo es un elemento, la limitación del censo es una de las primeras características, ¿de acuerdo? La ampliación de estos censos, por tanto, y la relajación de estas limitaciones llegará en los años 60, y hablaré de esto al final de la... Dentro de esto hay que decir que las dictaduras soviéticas, las dictaduras del este, concedieron el derecho a voto a un porcentaje mucho mayor, aun siendo limitado, que las ibéricas, y eso tiene que ver con la naturaleza política de las mismas, ¿vale? Y con cómo en realidad el marxismo, luego el leninismo, sí apelaba a las masas y al apoyo de las masas, a diferencia de lo que sucedía con las dictaduras de clase corporativa, ¿no? Segunda característica,
Joder, aquí me había currado una imagen con el ChatGPT de los cojones. Dale la vuelta si quieres, a ver si levanta un poco. En realidad, veis que era como un muro con una sola puerta controlada por el partido único. Ahí la gente ahí intentando entrar y solo los que lograban entrar se pegaban entre ¿Eso lo ellos. has hecho con ChatGPT? Sí. Estás muy fuerte, tío. ChatGPT hay que usarlo bien. Sí, está claro. ChatGPT hay que usarlo bien. Así es. Entonces, para hacer fotos está bien. Y es que soy un desastre con este tipo de cosas. Bueno, entonces, estas dictaduras estuvieron todas controladas por el Estado, obviamente. Todas tuvieron un control total por parte del Estado, a través de mecanismos legales y sobre todo mecanismos extralegales. Si vais a la legislación de todos estos países, vais a encontrar en los boletines oficiales del Estado, de todos ellos, legislación regulando las elecciones. Hay que celebrarse cada tanto tiempo, van a ser a esta institución, se puede presentar esta gente, el procedimiento de votación está, es decir, si lo comparáis con una ley electoral de cualquier democracia liberal, vais a ver que es bastante similar con las obviedades de que pues, el sufragio está limitado, etc. ¿Qué va a pasar? De ese control legal y de hacer respetar esa legislación se van a encargar los ministerios de gobernación o del interior, en todas las dictaduras, en todas. Los dictadores nunca van a hacerse responsables de ese control, van a cederlo porque lo van a entender como una cuestión fundamentalmente de orden público. ¿Vale? ¿Qué es lo interesante? Que por lo menos en todos los casos que yo he consultado en archivo y en la bibliografía que he leído de aquellos países en los que no he ido al archivo, lo que vais a encontrar en todos es una cantidad enorme, además muy interesante, de documentación que son básicamente órdenes reservadas. Órdenes reservadas a través de los cuales los partidos únicos van a desarrollar sus propios mecanismos para, dentro del control que ya establecen las propias dictaduras, hacerse con el control de esas elecciones. Porque en todos los países lo que van a pensar y lo que van a tener todos los partidos únicos es que estas elecciones les puedan disputar el control institucional que ellos ya tienen de las instituciones, o parte de ese control institucional. Por ejemplo, España es un caso de manual. ¿De acuerdo? En España el mecanismo permitía presentarse a cualquier persona que no tuviera delitos menores, bueno, todo lo que os he contado, que hiciera un determinado proceso que le avalara gente, pero eso permitía presentarse, por ejemplo, a un montón de gente que no era afiliada al partido. Y presentarse a unos ayuntamientos, que era básicamente la base del poder de Falange, sobre todo a partir del 45, la administración local. Por tanto, lo que va a decir Falange, y de hecho hay informes contando esto de los que uy, cuidado, que nos joden el chiringuito. Por tanto, Falange va a desarrollar unos propios mecanismos para asegurarse de que ningún monárquico les entrara y les ganara los puestos de concejales a los militantes del partido. Por tanto, va a haber una lucha dentro de las propias dictaduras entre el Ministerio del Interior y los partidos únicos. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo van a hacer esto los partidos únicos? A través de órdenes reservadas y sobre todo a partir de los años 60 a partir de llamadas telefónicas. A partir de los años 60 es ya mucho más difícil rastrear estas prácticas porque en algunos informes que he encontrado en Portugal y en Italia, en España, se dice las órdenes se han transmitido por vía telefónica tal y como recomienda la Secretaría General de Movimiento. Usted ya no sabes exactamente qué les han dicho. ¿Vale? Por tanto, en realidad, quienes se encargan del control último, por encima incluso del control del Estado de estas elecciones en todos los países, son los partidos únicos. Falange, la Unión Nacional, el Partido Comunista, los bloques de los frentes populares donde los había, etc. ¿Y qué van a controlar? Por ir muy rápido, básicamente todo, desde la elaboración del censo a el proceso de presentación de candidatos. Se van a establecer sus propios procedimientos para elegir a sus propios candidatos internos y luego obligar a el representante del Ministerio del Interior a que solo aceptara a esos y no a otros. Les pongo un ejemplo otra vez español y de Barcelona. Elecciones de 1948, primeras elecciones municipales que se celebran en Barcelona. Falange, Correa Bernison, presenta a su candidato y de repente se encuentra que en la documentación que llega al gobierno civil de los candidatos que se quieren presentar, aparece un tal Falconde como candidato, que era el líder de los carlistas. Antes de hacer oficial la lista de candidatos, el gobernador civil, jefe provincial del movimiento, llama a su despacho a Falconde y al obispo. Y básicamente le dice a Falconde delante del obispo: o te retiras por las buenas o te retiras por las malas. De hecho hay un informe que cito en el libro de mi tesis, donde el gobernador civil Correa Bernison le dice directamente a Falconde: mira,
estas elecciones las voy a ganar por lo civil o por lo criminal. Tú verás si quieres paz o quieres palos. Y Falo Conde se retira. Pero esto es interesante porque lo que nos permite ver es que incluso dentro de la propia diversidad, con comillas, que podía haber dentro del régimen, los partidos únicos, que son los que se están encargando de la gestión de estas elecciones, lo que van a hacer es todavía seccionar más esa diversidad. ¿De acuerdo? Y lo van a hacer en la presentación de candidaturas, lo van a hacer controlando, por ejemplo, quién estaba en las mesas electorales, lo van a hacer, por ejemplo, con que lo elegían los ayuntamientos y los jefes locales, ¿de acuerdo? Quién estaba en las mesas y, por tanto, quién llegaba y decía, bueno, pues tú no votas. O tú votas y tal como votabas, luego te quito la papeleta. O en el recuento, es decir, porque si luego cuando llega el recuento, pues básicamente digo, bueno, sí, aquí puede poner lo que quiera, 99%. Fuera, ¿vale? Finalmente, ¿qué tenemos aquí? Por tanto, un foso, una ruptura muy profunda entre lo que decía la legislación, que ya era restrictiva, y lo que acaba haciéndose a través de esas órdenes reservadas que organizan los partidos únicos en todos y cada uno de estos países. Y eso pasa en todos. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué es lo importante aquí? ¿Dónde está la clave? La fase de presentación de candidatos. Da igual, las votaciones no importan. Lo que importa desde el punto de vista de la gestión política y del poder de estos regímenes es la fase de presentación de candidatos. Y en esas fases de presentación de candidatos, si vosotros vais a consultar esa documentación, vais a poder ver que ahí sí que de algún modo, y entendedme con muchas comillas, ahí sí hay competición. Y ahí sí se van a pegar dentro del régimen por lograr imponer a sus candidatos en las listas, porque el que acabara en la lista era el que iba a salir. ¿De acuerdo? Por tanto, sí, esto es la fase de presentación de candidatos, es la fase que los politólogos llaman competitiva. Y en realidad competitiva era. Solo entre unos cuantos, pero era competitiva en realidad. ¿De acuerdo? Y eso permite a todos estos regímenes en realidad articular coaliciones, repartiendo cargos y creando, unificando apoyos. ¿De acuerdo? Por eso la intervención a través de órdenes reservadas de los partidos únicos va a crear tantos problemas y va a enfrentar en general a los dictadores con los partidos únicos, porque les está impidiendo una fase de unión, de consolidación, de mixtura de quienes les apoyan. Es decir, está de algún modo fracturando o impidiendo la generación de un consenso dentro de sus propios aliados. ¿Vale? Y finalmente, ninguna de ellas, y esto es obvio, ¿no? Ninguna de ellas da acceso a puestos con poder ejecutivo. Es decir, ninguna de estas elecciones en ningún país, salvo en Portugal, da acceso a una institución en la que realmente el que gana pueda tomar alguna decisión que altere el régimen. Pero es que en ningún caso, y esto es lo importante para salirse de la lógica esta de la propaganda y de que es un cuento chino, desde el punto de vista de la propia cultura política antiliberal, estas elecciones no tenían como función, repito, alterar o cambiar el liderazgo del partido, ni siquiera debilitar al Estado, que es lo que porque ellos entendían que eso era debilitar al Estado. Es decir, estas elecciones tenían la función de articular unas coaliciones, de articular un consenso dentro de esos partidos, de lidiar con las masas en realidad, de forma que no destruyera o la comunidad nacional o la voluntad del pueblo. Y son mecanismos que hasta los años 60 van a funcionar. Son mecanismos efectivos. ¿De acuerdo? Son mecanismos efectivos. Es verdad, no dieron acceso a ningún puesto de responsabilidad, pero por ejemplo no fueron exactamente iguales en todos los sitios. En España, por ejemplo, no se podía presentar de la oposición. Hasta el final, ya hablaré de ello, también en Barcelona, elecciones de 1973. De hecho, hay un miembro del Partido Comunista que les gana las elecciones en un bar. Ahora hablaré de eso mínimamente. Pero había otras dictaduras, por ejemplo, Checoslovaquia, por ejemplo, la RDA, donde sí se autorizaba la participación de algunos partidos. ¿De acuerdo? Partidos que obviamente tenían que estar alineados con los principios de la dictadura, tal cual, pero se permitía la participación. Y directamente luego estaba Portugal, que desde 1945 permite presentarse a candidatos del Partido Comunista. No, cuidado, no como Partido Comunista, personas de manera individual. ¿De acuerdo? Y por supuesto estas personas no tuvieron nunca ninguna posibilidad. Solo hubo un caso, Humberto Delgado. Ahora os hablaré de él. Humberto Delgado además acabó con un tiro en la cabeza en la frontera entre España y Portugal en La Raya. De esto sabe mucho Carlos Pérez.
Por tanto, estas elecciones, repito, funcionaron, cumplieron su función. No solo cumplieron su función, sino que ya la habían cumplido antes, es decir, no dejaron de funcionar de la misma manera que estaban funcionando durante el periodo de entreguerras. Y estaban, ¿por qué? Entre otras cosas porque estaban perfectamente insertas en la cultura política de los regímenes que los organizaban. ¿Qué pasó entonces en los años 60? Y esta va a ser la última parte de mi presentación. ¿Qué pasa en los años 60 con estas elecciones? Ya sabéis que en los años 60 en Europa, en toda Europa, porque normalmente siempre se hace la movida del mayo del 68 en Europa occidental, que el cambio cultural, que los Beatles, que tal, que la juventud se cansa, que el individualismo, pero este mismo fenómeno sucede exactamente igual a ambos lados del telón de acero, en las dictaduras portuguesa, española y en las dictaduras del este. En todas. ¿De acuerdo? Va a haber un proceso de transformación cultural, de transformación social, que va a obligar a estos regímenes a modificar estos mecanismos electorales. ¿Vale? No voy a entrar porque no tengo tiempo, todos conocéis más o menos cuál es el proceso de cambio cultural que se opera, pues, por ejemplo, en España. Crecimiento económico, el crecimiento económico lleva a nuevas generaciones que ya no han vivido la guerra a interesarse por nuevas cuestiones que no tienen que ver con lo político, con la legitimidad de la victoria, sino con leer revistas, con ir de fiesta, con ver pelis nuevas, con liarse con todo lo que puedan, con irse de fiesta, con en algunos casos drogarse, etcétera, 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 irse de vacaciones en la playa, bla, 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 bla. Bien. Portugal pasa más o menos lo mismo, en la Unión Soviética pasa más o menos lo mismo. De hecho, 1950, hay un libro maravilloso que se llama 1956 de Warming Revolt, que explica muy bien cómo 1956 en realidad podría ser el inicio de este proceso de transformación, y no tengo que contaros qué pasa en Europa del Este, pero ojo, cuidado, en España en 1956 es la primera gran crisis del Estado provocada por una manifestación estudiantil, por un conflicto estudiantil, ¿de acuerdo? Y en 1958, 2 años después, en Portugal tienen lugar las famosas elecciones presidenciales, donde Humberto Delgado está a punto de ganar las elecciones a la presidencia de la República al candidato salazarista, y por tanto el lema de Humberto Delgado en esas elecciones fue: si gano lo dimito. Porque, repito, el presidente de la República, según la Constitución del 33, podía hacer dimitir, podía echar al presidente del Consejo de Ministros, que era Salazar. El lema de la campaña de Humberto Delgado en el 58 fue: si gano lo echo. Y estuvo a un tris de ganar, al punto de que al final tuvieron que ganar esas elecciones con la policía entrando en casa de Humberto Delgado, encarcelando a su mujer, amenazándole con fusilarla, etcétera, etcétera, y el punto fue que Humberto Delgado se tiene que exiliar, y cuando vuelve se lo cargan de 2 tiros en la cabeza, en La Raya. Por cierto, con gran cabreo de Franco, que le escribe a Salazar diciéndole: pero qué cabrón eres que te has cargado a este tío en mi país sin mi permiso. Y hay un conflicto diplomático bastante gordo que Carlos Piz tiene un artículo sobre esto que cuenta alguna cosa, y es interesante porque en realidad lo que Franco le viene a decir al otro es: a mí no me importa que te lo cargas, y me parece de puta madre, pero dímelo, porque si te lo vas a cargar en mi territorio, dímelo. Avísame. Claro. Por tanto, en ese sentido, aquí lo que vamos a hablar en realidad es de las limitaciones. ¿Lo matan allí, en la zona de Olivense, por ahí? En esa zona, sí, efectivamente. De hecho, Carlos sabe exactamente dónde fue. A mí me llevó con el coche del lugar exacto donde le descerrajaron 2 tiros por la Tengo cabeza. pendiente de viajar a su patria para que haga este tipo de cosas conmigo. Pues ahí te contará cómo... Cuidado que hacer las cosas con la gente. Vamos a entrar en disquisiciones. Bueno, básicamente, por ir cerrando. Con todos estos cambios, que en Europa Occidental van a tener grandes transformaciones o gran impacto, 1968, mayo, pero estas manifestaciones van a tener impacto también en las dictaduras europeas antiliberales. De hecho, lo que van a intentar es que, al darse cuenta de que están perdiendo legitimidad, porque estas nuevas generaciones influidas por este cambio cultural empiezan a dejar de interesarse, ni para bien ni para mal, simplemente sudan. Dicen: esto es cutre, estos regímenes son cutres, no van con nosotros. Si yo no me puedo ir de fiesta, a mí me da igual que esté Franco o que no esté, en algunos casos, en otros no, pero yo lo que quiero es que me dejen irme de fiesta y darme el lote con mi novia en la calle sin que venga el sereno y me ponga una denuncia, porque de lo contrario esto es cutre, es algo casposo. Mucha de esa gente que ve algo, eso como algo cutre y algo casposo, acaba en la oposición, otros no, ¿de acuerdo? Pero sí hay una pérdida de legitimidad. Lo que y esto va a suceder en todos los países, en todas las dictaduras antiliberales. Lo que va a suceder es que, viendo eso, y con los informes que en todas circulaban a través de esta problemática, estas dictaduras van a decir: tenemos que hacer algo para ganar a esta gente, para darle algún tipo de cabida en el régimen. Va a haber gente que va a decir que ni de coña, por supuesto, pero va a haber gente que va a decir que sí.
En España van a ser los falangistas, Solís, del movimiento, que va a decir, hay que crear una serie de cauces para que dentro del movimiento esta gente pueda, con muchas limitaciones, tener cierta capacidad de decir lo que quiere o de hacer lo que quiere. Y de ahí salen las asociaciones. Eso es el asociacionismo en España, en la España de Franco. La idea de dar salida a ese problema de legitimidad. Va a pasar algo similar, se van además a crear nuevas elecciones, que son las elecciones de procuradores familiares. Se va, por ejemplo, a dejar votar a las mujeres casadas, lo que va a llevar el censo casi al 70%, al 60%. En Portugal, Caetano se va a encontrar con el mismo problema cuando se Bazar, que hay un montón de gente que no vota en las elecciones a la Asamblea Nacional y que está empezando a plantearse la necesidad de, sobre todo con el conflicto colonial, que es muy grave en Portugal, mandar a tomar al carajo el régimen. Entonces Caetano dice, necesito meter a esta gente en el régimen. Y lo que va a hacer es quitar el tema de la lectura y escritura. Va a poder votar todo el mundo. Y además va a permitir que en las listas de la Unión Nacional se presente gente que no sea de la Unión Nacional. ¿Vale? Que sean gente liberales en realidad. Muchos en las elecciones del 72 en Portugal se presentan liberales en las elecciones en las candidaturas de la Unión Nacional. Ahora os cuento cómo acaba esto. En Europa del Este lo que vamos a tener son nuevas leyes electorales. Polonia 1956, Checoslovaquia 1967, Bulgaria 1973, Hungría y Polonia luego desarrollan en los 80 unas nuevas todavía más amplias que van a permitir